Saben que Ecuador viene desde las últimas semanas viviendo una situación bastante dramática, que quizás si no estamos dentro de Ecuador o no tenemos parte de nuestra vida allá, no estamos tan al tanto. Generalmente uno está más al tanto de la situación política de aquellos países con los que tienen un tipo de lazo. En mi caso a mí me pasa con Argentina, me pasa con España y un poquito me pasará con México, pero en mucha menor medida. Y en este caso creo que puedo hablar por todos cuando vemos que las últimas semanas empezamos a recibir noticias sobre algo que está ocurriendo en Ecuador, que parece que es muy serio, que no es ninguna tontería, que además es algo que se viene, por lo que me he estado informando, caldeando desde hace tiempo y ahora simplemente ha habido como un estallido donde bueno, ahora nos va a explicar bien Mame de qué se trata todo esto, pero no se me ocurrió mejor persona que pueda venir a arrojar luz sobre este tema que Mamela, que no solo es ecuatoriana, sino que además tiene una trayectoria extensísima en todo lo que tiene que ver con la crítica política y creo que si hay alguien que nos va a poder orientar, va a ser ella. Así que bienvenida, Mame, a mi querido programa. Hoy te toca a vos. Hola, Hoy viniste muchas vos al gracias. mío. Gracias por esa presentación tan generosa. Por favor, siempre un placer y además a mí me encanta romper, ¿no? Con las cajitas donde habitualmente nos ponen. Me acuerdo que cuando viniste acá a visitarme a mi casa, había gente sorprendida de que nos conociéramos y nos lleváramos bien y todo, porque a lo mejor quizás a grandes rasgos se pueden ver muchas diferencias entre nosotras, pero realmente tenemos muchísimas cosas en común. Mami me parece una mujer excelente, me parece que tiene muchísimo para aportarnos hoy. Así que, bueno, sin más, no voy a entretenerla ni robarle demasiado tiempo. Sí que quiero, Mami, que me expliques, porque es lo que decía recién, ¿no? O sea, generalmente uno está más al tanto de la situación política del país donde vive o de algún país con el que tiene un lazo. Pero de repente nos ha pasado, me acuerdo cuando hubo esta enorme revuelta en Chile, antes de la asunción de Boric. Nos ha sucedido también cuando han sucedido ciertas cosas en Nicaragua o en Guatemala, nos ha ocurrido cuando han sucedido cosas en Venezuela y ahora está ocurriendo algo muy importante y muy grave en Ecuador. ¿Cómo le explicarías a grandes rasgos a una persona que no está al tanto qué es lo que está ocurriendo? Bueno, creo que el que mejor lo retrató fue el viceministro de gobierno, que dijo que esto es lo que pasa cuando desde el inicio del gobierno se combate al crimen organizado. El presidente llevaba apenas un mes en el poder y fue de frente. Fue de frente contra todos los círculos de poder donde tenía control el crimen organizado. Y sabes que soy una mujer de fe y algo que me ha alegrado inmensamente y que los progres gritaban Estado laico es que la iglesia fue mediadora para la liberación de rehenes, porque lo que pasa en el Ecuador es que cada una de las prisiones está en control de un grupo de crimen organizado diferente. Entonces lo que hicieron para presionar al gobierno es secuestrar a policías y guardias penitenciarios. Entonces lo que hizo el gobierno fue no darles de comer. A lo largo de 6 días pasaron hambre y al sexto día negociaron. Entonces, justamente los que tenían alguna afección de salud pidieron a la iglesia intervenir para que entren medicamentos y paralelamente la iglesia me dio para la liberación de los policías y guardias penitenciarios. Esto pasó, ya te digo, después de 6 días. Y algo que te va a gustar mucho saber y a quienes te siguen en tu canal es que una vez más quedó al descubierto que el feminismo está al servicio del mal. Una de las imágenes, a mí me entrevistaron en el canal de un tío blanco hétero y me puse a llorar porque esa tarde salió una muchacha, y aquí tus fans también habrá muchos frikis, con uniforme de escuela tipo japonés, como Sailor Moon, vos que también eres de ese estilo, y digo para tener una imagen visual, una muchacha de secundaria, y así son los uniformes algunos en la costa ecuatoriana. Le dispararon en el costado. Es decir, los grupos de crimen organizado empezaron a disparar a civiles por doquier y justamente Wow. esa es la definición del terrorismo, sembrar el terror. Entonces tenemos esta imagen, ¿no? El feminismo nos dice, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Pero ¿qué pasó? El feminismo se puso del lado del crimen organizado, Y los delincuentes, como siempre, sí. de los delincuentes como siempre y de forma frontal. Y algo que no pasa todavía mucho, aunque sí en España y en Argentina, vemos, es un reciclaje del discurso de Black Lives Matter, pero aplicado al contexto sudamericano, y reprochaban que exponen los rostros de personas no blancas, es decir, Wow. de personas
de color, tanto negras como de rasgos indígenas. Y hago ahínco en rasgos indígenas porque justamente lo que no tienen es cultura indígena. En la cultura indígena hay una cultura de esfuerzo, de trabajo, y en el Ecuador tenemos justicia indígena que azota e incluso prende fuego a los ladrones. Entonces vos no vas a ver a ningún indígena con vestimenta tradicional entre estas redes de narcotráfico, de crimen organizado. Entonces el feminismo se ha puesto de frente en apoyo al mal. Lo mismo Amnistía Internacional, grupos de derechos humanos, están reclamando de por qué se está dando golpizas a los sicarios. Y A ver, nada entonces dice, si estoy entendiendo bien, si de sí, alguna sí, manera lo que me estás relatando es que el feminismo sale en defensa de estas personas, de los que llamamos, ¿no? Acá en Argentina mismo, de las pobres víctimas de la sociedad, sí, porque, asociando, ¿no? Porque estas personas tienen rasgos indígenas y por tanto forman parte de aquellas comunidades aborígenes y no sé cuánto, cuando realmente en el origen de la cultura de esas comunidades aborígenes se rechaza y se condena y se señala las conductas delictivas. Y sin embargo, en este caso, estamos viendo todo lo contrario. No son personas que estén señalando las conductas delictivas, sino formando parte de ellas. exactamente, y de hecho también obviamente pasa en el caso de Ecuador, que también hay una presencia de personas negras, aunque porcentualmente son pocos, son más o menos el 7% de la población, se ve personas de estos rasgos. Y lo que se vio afuera de la prisión, y ese tema también perdón que me mueva, que se me acabó la No, batería. por favor. eh, Algo que se vio afuera de las prisiones son las novias de los narcos, en manada, es decir, varias a la vez, no una, no dos, no tres, cuatro, y sus madres. Entonces, vemos un rol de qué pasa cuando la mujer se degrada moralmente y es funcional al mal. Y todo, bueno, eso ya es punto aparte y no sé si estás al tanto, pero en Chile están presentando un proyecto de ley para que no sean más invitados cantantes que representan la cultura del narco en el Festival de Viña del Mar. Un concejal pidió retirarle la invitación a Peso Pluma porque son promotores de la cultura del narco y a raíz de eso una diputada presentó un proyecto de ley. Me parece súper interesante, a nuestros amigos libertarios no les gustará, pero creo que es súper interesante ponerlo sobre la mesa de debate. Yo lo voy a hacer muy pronto con un cordobés, una investigación muy minuciosa, porque está demostrado que Bad Bunny fue creado por el chavismo. Es decir, No. la degradación moral de la sociedad fue financiado por el socialismo del siglo XXI de la mano de la estupidización de la sociedad. Porque sabemos que el reggaetón puede ser, todos hemos perreado, yo también, hasta abajo, en una fiesta, Yo no, hasta porque no Gertie. sé. Yo no, claro, vale, dirá, yo no. No sé, no tengo, no sé. Digo, hay gente que tiene una articulación que yo no tengo. Hay algo ahí que puede mover que yo no puedo. ¿Cómo es la canción de cuál es? Que dice, yo tengo, ¿cuál es el rapero que dice, no es Daddy Yankee, es el otro puertorriqueño? Que dice, lo que yo tengo miedo es que me diga ya tú sabes y que yo no sepa. Y mami, una pregunta, ¿no? Porque una de las cosas que yo vengo enterándome, ¿no? Es Uh -huh. que, bueno, a ver, tenemos que recordar que además, que quizás es algo que a muchos se nos olvida, ¿no? Porque siempre vivimos acorde a la actualidad manda, y en cuanto surge una nueva catástrofe, un nuevo desastre, siempre roba la atención del anterior. Pero hubo un candidato a presidente en México que recientemente fue asesinado. Y ahora no sé, en México, en Ecuador, que ahora recientemente fue asesinado. Entonces, quiero decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es algo que se viene caldeando desde hace tiempo, no es algo que ha surgido de la noche a la mañana, sino que pareciera que ahora que asume un nuevo presidente en Ecuador, que busca desde el principio de su presidencia oponerse a estos grupos delictivos y estas mafias, es que estalla un conflicto que en realidad venía caldeándose desde mucho antes. ¿Cuándo determinarías vos que fue el comienzo de este desastre? Bueno, sí, de hecho, haces bien ese tropiezo freudiano de mencionar a México porque la noche que fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio,
estábamos en el cine con Eduardo Verástegui, aspirante a la presidencia de México, y tuvo Ujú. que ser evacuado del país. Entonces, muchos especularon que fue el cartel de Sinaloa, que es un cartel de narcotráfico de México, precisamente por esta coincidencia, y porque 2 días antes el difunto habría denunciado a dicho cartel que está a cargo de una de las prisiones, como te mencionaba, que el crimen organizado maneja Sí, cada sí, una de sí. las cárceles. Entonces, esto es un problema ascendente, obviamente, desde la arena política hay un rol muy importante. En Ecuador se vivió por mucho tiempo una falsa paz, porque tuvimos 10 años de socialismo del siglo XXI, y en ese periodo las pandillas como los Latin Kings, que es la pandilla más grande de toda América, fue denominado organización social. Entonces, y vos que sé que te gusta leer el Evangelio, en el Apocalipsis se habla justamente de que llegarán tiempos donde se hablará del bien como si fuese el mal y el mal del bien y lo antinatural que es esto. Y esto pasó en el socialismo del siglo XXI, que sabemos que es una ideología totalmente anticristiana en cuanto promueve el robo como forma legítima y el asesinato contra quien se atreva a cuestionar dicha expropiación. Entonces, por qué te digo esto? Porque justamente en ese periodo el mal se volvió bien y el bien se volvió mal. Claro. Y tuvimos, tal como sucedió acá en el periodo de los CAR, que hubo guerrilleros en puestos del poder, pero con el agravante de las pandillas. Entonces tuvimos legisladores pandilleros. Ahora, desde una ética cristiana uno cree profundamente en la redención y ojalá tuviésemos pandilleros que se vuelven hombres de bien y que sean grandes historias de conversión, como nos exige la parábola de la oveja descarriada, pero veíamos una reivindicación de las pandillas en la Asamblea Nacional, paréntesis, todo país que tuvo un periodo socialista deja de tener Congreso y pasa a tener una asamblea. Hay un Ujú. mini Sí, cursillo de sí, sí. historia porque Wow. Soviet significa asamblea. En la Revolución Francesa tenían asambleas. La asamblea tiene un fin político, pero también ideológico, que es instaurar la revolución y hacer que la constitución no tenga una connotación sagrada y permanente, sino movible y adaptable a la revolución. Entonces, Ecuador tiene asamblea y no congreso, y tenemos legisladores de esa índole. Entonces, Wow. esta normalización del mal, esta falsa paz, se vivió durante el periodo del socialismo del siglo XXI. Perdón la autorreferencia, pero me pidieron en la Gaceta de la Iberosfera, donde soy corresponsal, publicar una nota que de hecho dio la primicia al Pan Am Post, donde también soy corresponsal, pero yo no fui, eh, que en el 2017, antes de salir del poder, Rafael Correa indultó a 3,000 narcos. Wow. Entonces, él se Wow. va y arroja la dinamita. Entonces, Claro. él heroico, los detuvo en su gobierno y soltó la bomba para sus sucesores. Entonces, los gobiernos sucesivos tenían 3,000 narcos sueltos. Entonces, Entonces, claro, dime. sí, sí, sí. Lo que yo entiendo, digo, porque estoy intentando encuadrar esto para las personas que quizás no estamos tan al tanto de lo que está ocurriendo. Si se pudiera resumir con pocas palabras, realmente lo que estamos viendo es una serie de poderes, evidentemente, delincuentes, ¿no? Bueno, bandas, de mafias, de tráfico de drogas, de tráfico, me imagino que también habrá muchas cosas más en el medio, habrán tenencia de armas, habrá secuestros, habrán asesinatos, habrán, bueno, de hecho vi que del año 2022 al año 2023 prácticamente que se duplicaron los números de muertes violentas en Ecuador. Entonces, realmente lo que se ve es como un intento desesperado de estas agrupaciones al ver que se acerca la posibilidad de que pierdan ese poder que hasta ahora se sentían muy cómodos teniendo en Ecuador, ¿cierto? Sí, y un dato importante, porque vos empezaste un poquito hablando de Chile, de las insurrecciones y etcétera. En octubre del 2019, que hubo caos en Chile, hubo caos en Colombia, empezó en Ecuador. Pero en Mm. Ecuador se pacificó de inmediatamente, porque nuevamente, a Dios gracias, todavía somos un país de fe, la conferencia episcopal intervino e hizo que todos se tomen de las manos y se acabó el conflicto. Entonces, ¿cómo se llamó a este periodo?
las brisas bolivarianas. Así los llamó Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y fue denunciado por la OEA. Es decir, hubo un primer intento de desestabilización regional y comenzó en Ecuador. Entonces, Ecuador es el punto de partida, por eso no hay que verlo como un caso aislado, sino justamente lo que estalló en Ecuador se esparció a Chile y Colombia. Y lo que se está desatando en Ecuador, si es que no se contiene, justamente le sirven a estas bandas delictivas como muestra del poder que tienen. Entonces, por eso se está reprimiendo, se está restringiendo. Enhorabuena, hoy justamente se detuvo, se capturó a uno de los cabecillas de la banda que se llama Los Choneros, y yo Bien. justo subí la foto que sale él y sale al lado un soldado y ambos tienen las manos del mismo color, son hombres de tez morena. Entonces ver que dos hombres no blancos tuvieron la misma oportunidad y decisiones distintas. Entonces, quebrar este relato que están queriendo hacer de división, que nos enfrentan ya no solo pobres y ricos, sino entre morenos y no tan morenos, hombres y mujeres. Y el Totalmente. tema es que no solo tenemos una guerra en las calles, sino una guerra retórica y una guerra jurídica, porque tenemos a los abogados funcionales a la retórica progresista pintando de víctimas a quienes nos han secuestrado, extorsionado. Te doy este pequeño ejemplo para que veas que no es algo que solo estás viendo en el noticiero. Tu amiga Mamela, que se quedó en tu casa, cuando salí de misa en miércoles de ceniza el año pasado, bajamos la primera curva, porque Quito es así, y hubo un asalto con 3 motos, 2 personas en cada uno, entre ellos una mujer, un ser luz. Asaltaron con armas a una pizzería y el guardia respondió y venían las motos en contramano y yo así con mis amigos así esquivando balas, Dios literal, mío. o sea, ya no es que dices en esos barrios marginales, o sea, alguien que vos conoces estuvo en medio de un tiroteo y ¿qué En el pasó? día a día, claro. Detuvieron al guardia porque mató a uno de los delincuentes. Entonces hubo que hacer toda una campaña en redes sociales, acudir a abogados dispuestos a defender lo justo para liberarlo. Entonces es una guerra transversal en las cuales queda al descubierto que la justicia, y aquí entra en juego Argentina, Zaffaroni, que es un juez argentino, Sí. de inspiración Foucaultiana, Foucault, el filósofo, que parten de la idea que los criminales son víctimas de la sociedad y la policía es el brazo ejecutor del Estado opresor. Entonces quieren cambiar la retórica y el discurso para vendernos bien por mal y mal por bien. Entonces, no quiero darte una respuesta tan lineal, sino entender todo el contexto. Sí, 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 por supuesto. De hecho, justamente respecto a eso te iba a preguntar, porque acá en Argentina se tiene el sentimiento generalizado, yo creo que vos también lo habrás sentido, de no solo esta, esta premisa por parte del Estado de proteger siempre a los criminales por encima de las personas de bien que buscan defenderse, sino que también se pareciera que existe bastante consenso dentro del común de la población con respecto a este discurso de las pobres víctimas de la sociedad, ¿no? Yo recuerdo que han habido ciertos casos muy puntuales, muy famosos en Argentina, donde, bueno, me acuerdo que uno fue el del médico que había matado al, creo que no mal, si no me recuerdo, al ladrón que había entrado en su casa, donde estaban durmiendo su mujer y su hija. Y hubo un montón Chocobar, de personas. Bueno, el caso de Chocobar, ¿no? Pero incluso yendo a ya ni siquiera una persona, un agente, ¿no? De las fuerzas de seguridad, como podría ser el caso de Chocobar. Una persona de a pie que en un momento de tensión, en un momento donde se ve en peligro, toma el primer instinto de supervivencia que tiene a su mano, que es el de protegerse a sí mismo y proteger a su familia. Y existe este relato tan pareciera aceptado de que tenemos que dejarnos matar antes que protegernos a nosotros y proteger a nuestra familia. Es preferible que nos maten a matar. Entonces, justamente sobre esto te quería preguntar, por lo que me estás contando, capaz me decís, no, Valentina, nada que ver, es exactamente igual que en Argentina o es peor, pero por lo que me estás contando,
siento que en Ecuador todavía existe un sentido común, quiere decir, ¿no? Donde más allá de lo que ciertos grupos puedan buscar, proteger o incentivar, dentro del común mayoritario de la población existe el consenso opuesto, decir, a ver, pero si es una persona que está atacando tu integridad, tu bienestar, está poniendo en riesgo tu familia, está poniendo en riesgo tu círculo, lo lógico es que se defienda. De hecho, me contabas este caso que te sucedió cuando salías de la iglesia y que se tuvo que hacer todo un movimiento social para que este hombre, este guardia de seguridad que había salido en contra de estos criminales, fuera absuelto, supongo que sería la Sí, palabra correcta. fue trágico, amigo, porque estaba en el coche de una amiga que no funcionaba la ventana, entonces tuve que abrir la puerta y le digo al guardia, jefe, ¿todo bien? Sí, niña, todo bien. O sea, y mis amigos estaban así aterrorizados y yo hablando con el guardia, o sea, pude interactuar Wow. con él, era un hombre bien. En Ecuador todavía hay sentido común en el grueso de la sociedad, pero por eso te doy el trasfondo histórico, porque el socialismo del siglo XXI nos desarmó como población, nos desarmó a los civiles y desarmó a los policías. Entonces hubo un trágico caso hace un lustro más o menos, donde un inmigrante venezolano amenazó con asesinar a su mujer embarazada y estaban delante los policías así y no podían disparar porque si disparaban venían derechos humanos y los metían presos. Y en televisión nacional acuchilló a la mujer embarazada matando a madre e hijo. Entonces me da hasta escalofríos y aclaro la nacionalidad porque no por ir contra nadie, sino justamente porque esto desató una ola justamente de ataques contra inmigrantes. ¿Y qué hicieron las feministas? Ni machismo ni xenofobia. Entonces hicieron una campaña en lugar de decir restauren la legítima defensa, restauren justamente el uso letal de la fuerza, restauren la capacidad de acción de nuestros policías, porque estaban así y sabían que si Claro. disparaban iban presos y estaban entre si salvar a una mujer embarazada a su hijo o salvarse a sí mismos y dejar sin sustento a sus familias. Entonces, lo que vivimos en Ecuador es tristemente el avance del progresismo en materia jurídica que desarmó a las fuerzas del orden. Entonces, nuestro presidente actual declaró conflicto armado interno para así que intervengan las Fuerzas Armadas, porque las bandas de crimen organizado tienen 50,000 hombres armados y la policía son 58,000. Wow. Entonces no hay capacidad de acción para enfrentarlos. Entonces tuvieron que entrar las Fuerzas Armadas y ahora entraron hasta los reservistas, hay abuelitos, hay gorditos, pero están ahí para poner el pecho. Y el feminismo, y hago hincapié porque sé que estoy en el canal correcto, si en verdad se tratase de igualdad, deberían estar luchando codo a codo. Y me dirán, ¿y dónde estás vos? Yo no soy igualitarista. Entonces, yo reconozco el El valor y la mejor valía. cierre a la frase, sí. Sí, y además de eso, se ve que no defienden la igualdad, al contrario, están del lado de los malhechores y están saltando, y me encantó porque salió una referente feminista diciendo, entiendo que Mamela esté de acuerdo con que les den bala, pero veo a mis compañeros de la universidad pública también, y sí, porque la gente está harta de estar extorsionada. Y con esto te cuento todo para que, y no quiero hacerle mala publicidad a mi país, pero hace semanas los sicarios se equivocaron de casa y mataron a 4 nenes y a una de meses, el mayor no tenía ni 10 años y la mamá estaba embarazada y ella sucumbe finalmente a las heridas. A Dios gracias estaba inconsciente y no supo que asesinaron a sus 4 hijos y al que estaba en el vientre. Entonces yo más bien hice mucho hincapié en destacar que eran 5 y no solo 4. Pero para que tengan una idea, el nivel que hay, que los sicarios se equivoquen y maten así Bueno, a nenes. esa es de las otras cosas que me llegaron a mí en todos estos días respecto a lo que estuvo pasando, que de hecho un padre murió yendo a buscar a su hijo al colegio por una bala perdida. Sí, imagínate que para que la sociedad civil, que un padre normal que va a buscar a su hijo al colegio tenga que verse aterrorizado por poder ser asesinado por una bala perdida y que en efecto eso ocurra, es que, quiero decir, durante mucho tiempo
se ha naturalizado y se les ha dado un poder que jamás deberían haber tenido. Estas cosas no son cosas que surgen de la noche a la mañana, es algo que se ha ido caldeando a lo largo de todo este tiempo y que ahora recién vemos lo terribles que pueden ser los resultados, ¿no? Hasta dónde pueden llegar cuando uno intenta ponerle freno. 100%. Y otra cosa, que así como Sí, destaqué que había tantos hombres armados, que es uno de los tantos argumentos, quienes hoy están poniendo el pecho en las balas son varones. Y quienes hemos visto que son cómplices de la delincuencia son mujeres. Si bien sí es real, son hombres los que están ejerciendo la violencia, vemos un problema con las madres cómplices, porque esto lo dice muy claramente, si no me equivoco, es este psicólogo, se me escapa el nombre, este que escribió The War Peterson, on Boys. no. El que Ah, fue Warren psicólogo, Farrell. Warren Farrell. Él dice que el ciclo de la violencia le inicia a la mujer. Y lo decía un desaparecido filósofo también, que bueno, lo censuraron. Pero vemos la complicidad ahí de la madre castradora, ni se diga, y algo muy fuerte, cómo se ve la ausencia paterna, cómo acatan órdenes. Te juro, vos sabes, yo soy pro mano dura, pero también tengo un corazón sensible. A mí me da mucha pena. Agarran a los delincuentes, muchos de ellos muy jovencitos, y les dan garrotazos. De hecho, la policía, y esto sí es picante, agarró una tabla de madera y escribió derechos humanos y dijo, acá están sus derechos humanos. ¡Pa! Y Wow. justamente les hacen poner así los dedos y les golpean. O sea, literal les están dando chas en la colita. Hay tabla. Este es el verdadero hay Hay tabla. tabla. Entonces vos ves la ausencia de una figura paterna fuerte, de una figura masculina fuerte y de una madre cómplice de sus delitos. Entonces, esto yo espero y aspiro que nos va a servir como sociedad para ver la importancia del padre, para ver la importancia del varón y la funcionalidad del feminismo al servicio del mal y cómo la justicia progre a quien más perjudica es a los que menos tienen, porque es en los barrios populares donde más violencia existe. Siempre. Sí, 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 tal cual. No, de hecho, bueno, saben que mi audiencia está acostumbrada a que una vez cada dos directos por lo menos recomiendo este libro, Deshumanizando al varón, el libro de Daniel Jiménez, que cada vez que me preguntan cómo describiría yo ese libro, digo, es un libro que te cuenta la historia de la humanidad de principio a fin, pero desde el punto de vista masculino. Y tiene un capítulo muy bueno sobre el poder femenino, donde una de las cosas que ha logrado estudiar es que el poder femenino siempre se ha ejercido por detrás, o sea que quizás en muchos casos se ha llegado a interpretar como que la mujer no tenía poder, pero porque en realidad era un poder que se daba en el ámbito de lo privado y que terminaba siendo muchísimo más fuerte que un poder o un control que se puede dar en el ámbito público. Ahí volvió a entrar. Vamos, la tercera es la vencida. A ver. Hola, tanto tiempo. Hola, hola, perdón. No, no pasa nada, es el internet, ¿no? No, es que en Ecuador el voltaje es 110, todos mis cables son 110 y está Ah, y el tema de los adaptadores y eso. uff, sí, sí, Estoy sí. con tres Conozco. zapatillas. Y digo, porque te mandé un WhatsApp y digo, no le llega el WhatsApp, así que para mí debe ser el internet que le debe estar Se fallando me también. descargó el teléfono, todo. Oh, digo, no, yo te había mandado, digo, bueno, sí, en el peor de los casos, si no grabarnos un video cortito y me lo mandás y lo pongo acá en directo, pero no, menos mal que pudiste estar. Así que, Gracias bueno, por la paciencia. aprovechemos. Dale. Me disculpo con la audiencia. No, por favor, nada, por mí como para hacer un cierre donde, bueno, si querés nos des los datos clave que tengamos que tener para entender lo que está pasando y además una conclusión sobre cómo crees que esto se va a desarrollar en los próximos meses. Bueno, yo soy naturalmente optimista. Creo que en esta batalla debe haber gente optimista que nos anima a seguir adelante y gente pesimista que nos recuerda que el enemigo nos está pisando los talones. Yo creo que todos debemos reconocer nuestra individualidad en esta lucha, nuestra particularidad y lo mucho que cada uno de nosotros puede sumar. Así que los insto, por ejemplo, a los diseñadores que nos ayuden con su creatividad. Yo en eso soy un cero a la izquierda. Y como ven en la tecnología tampoco. Y aprovecho para hacerte un súper cumplido. Me encanta tu look, me encanta tu pañuelo, la elegancia, estás 10 sobre 10. Yo en eso fallé hoy. ¿El gato se incluye en el look o no? Sí, puede ser. Es como el villano Animal del print. Inspector Gadget. Sí, yo tuve una y la tuve que echar, pobrecita, pero bueno. Ay, mi amor. Bien, Gracias.
De nada. Tiene que actuar con contundencia. El presidente va por buen camino. Dios sabe cómo hace las cosas. En este momento el foro de Davos que él pensaba ir y yo creo que lo mantuvo a resguardo, que no esté en el Foro Económico Mundial sirviendo al mal. Veamos qué dice Milei. Él dijo que iba a ir de frente a decirles a los globalistas sus verdades. Ojalá que sí. Pero yo creo que eso, hay que seguir en la línea defendiendo qué está bien, qué está mal. Espero y aspiro que el presidente haga un recorte, porque tristemente por presión de la Unión Europea, Ecuador tiene un Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. Es decir, está la mujer y los demás humanos. Claro, exacto, como acá que es el Ministerio de Géneros, Mujeres, Géneros y Diversidad, que es el Ministerio de todo menos de los hombres. Pero quedó fuera. Bueno, como por ahora creo que está como subsecretaría, que bueno, que sigue siendo un avance, pero bueno, a ver si nos la sacamos de encima también como subsecretaría. Sí, porque ahora lo que está proponiendo el gobierno es aumentar. Nosotros tenemos el IVA del 12%, propone aumentar al Sí, 15% para subsidiar la guerra, porque literalmente estamos en guerra, entonces necesitamos sí, subsidiarla, financiarla, pero varios proponemos que mejor recorte en este tipo de organismos que no ayudan en nada, al contrario, hacen mucho daño. Yo totalmente. espero y aspiro, la sociedad civil está dando todo su apoyo, es muy emocionante, entran los soldados a los supermercados y la gente los aplaude, les da agua, la gente que menos tiene les hace un sanduchito, les lleva gaseosas, un heladero le dio su venta del día, o sea, se está viendo el ecuatoriano, y quiero que eso lo sepan, es un pueblo muy solidario, muy dulce, o sea, somos un pueblo muy bueno. Todo esto es muy ajeno a lo que somos como sociedad, más bien es evidencia de la degradación, en gran medida son cárteles de fuera, ¿no? Que justamente han dañado lo que somos. Y en ese sentido aplaudo más bien a los grupos indígenas que han sabido ajusticiarlos con sus costumbres ancestrales. Y y eso, ¿no? O sea, que nos sirva la verdad para desmontar esta mentira, que quede bien en claro lo funcional que es el feminismo al mal en todo su sentido. Y yo aspiro que saldremos adelante. Lo que sí, este gobierno solo durará un año y medio, pero creo que es un buen inicio ir de frente y que ya estamos recuperando el orden poco a poco. El tema es que no hay que bajar la guardia porque se pueden reorganizar. Perú, por favor, Perú tiene que estar muy en alerta porque sería el primer foco de reabastecimiento de armamento. Lo mismo Colombia, que son los países con los que tenemos frontera. Y salió un artículo en Bloomberg, que yo lo acabo de repercutir en video en el Pan Am Post. Están haciendo un pedido público a los Estados Unidos y a Europa que bajen el consumo de la falopa, valga la rima, porque eso es lo que mantiene a flote el narco. El Claro. 31% es del mercado de los Estados Unidos y el 21% es de Europa. Entonces, si en verdad quieren combatir el crimen, y me encantó, lo dijo el articulista, se hacen los muy progres, animalistas, veganos, que no crueldad animal, pero bien que se drogan y financian esta industria que afecta a los que menos tienen y nos hace vivir en un reino de terror. Entonces hace un llamado a la conciencia del daño que están causando por irse de joda un fin de semana. Así que es un llamado mundial. Para las personas de fe, estén en oración por nosotros, porque esta es sobre todo una guerra espiritual. Todo destacamento donde tienen su armamento han encontrado figuras de la Santa Muerte. Entonces, esta es gente abiertamente consagrada al mal, esoterismo, ¿no? Entonces, el culto a la muerte. Entonces, elevemos los estándares. Aquí nuestra querida Valen, con su elegancia, nos da ese buen toque. Yo vengo del gimnasio, así que estoy un poquito desalineada, pero realmente sí, elevemos los estándares. Que ser latino no sea reggaetonero o ser el que tiene muchas novias, sino justamente que seamos un pueblo de principios, de valores, reflejado en las bellezas de las mujeres que siempre ganan Miss Universo, porque somos un pueblo donde la belleza tiene un valor, es una virtud, y defendamos el bien y que no se nos conozca por ser tan degradados y desagradables. Bueno, de hecho, con lo de la ropa cierro con broche de oro con una frase que siempre me encantó de Santos, de los simuladores, que la convertí en un video para mi Instagram también, que dice, hoy por hoy, si te querés revelar, tenés que usar traje y corbata. Así que
Gracias, mami, por haber venido acá, por haberme regalado a todos, a mí y a todos los que están en el chat, un ratito de tu tiempo. Y sabes que siempre sos bienvenida a hablar del tema que gustes. Y además, sabes que para todos estos temas siempre te tenemos en cuenta porque me pareces la persona indicada para venir a hablar de ello. Muchas gracias y a la orden en lo que pueda servir.